Qué canción tan maravillosa de Navidad que captura el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y amo esta temporada del año porque me recuerda de quién Jesús es en mi vida. Y espero que haga lo mismo para usted. Con eso dicho, podría postrar su corazón mientras te guío a una oración. Padre, gracias por tus bondades. Este tiempo del año somos recordados de tu amor y tu bondad. Mientras enseño la escritura, úngeme, que yo hable con claridad, que cada corazón sea fortalecido a través de la palabra del Señor. En el nombre de Cristo oro. Amén. Estos próximos momentos quiero hablarte a ti acerca del regreso de Jesucristo. He estado en una serie ya de 2 semanas en los últimos días. Mi título la semana pasada era Los últimos días y hoy el regreso de Jesucristo. Quiero que hablen sus Biblias a Juan capítulo 14. Vamos a pasar nuestro tiempo ahí. Una de las cosas que he aprendido es que hay más de 380 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de la segunda venida de Jesucristo. Creyentes ortodoxos, nosotros luchamos, batallamos y chocamos en muchos temas, pero en este tema de la segunda venida de Jesucristo hay un acuerdo unilateral que Jesucristo viene de nuevo. Incluso Pablo llama esta segunda venida nuestra bendita esperanza. Pedro dice que esta segunda venida de Jesucristo nos ayuda a vivir una forma correcta, es necesaria. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Así que Pedro nos enseña, sé paciente, vive de una forma que honra a Dios, así como nosotros somos asegurados que Jesucristo viene de nuevo. Así que vamos a nuestro texto centro, que está en el libro de Juan, capítulo 14. Jesús está hablando y dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se le hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús es el que anuncia que Él se va, habla acerca de su muerte, entierro y resurrección y va a volver de nuevo. Así que Jesucristo nos introduce su segunda venida. Cuando estudias el fin de los tiempos o literatura apocalípticas, tienes que reconocer que Jesús tiene en su corazón y mente nuestro mejor interés. Y cuando pensamos en la segunda venida de Jesucristo y todas las atrocidades que acontecerán, amo lo que dice Billy Graham. Se pensaba que la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Jesucristo era una predicación del día de juicio final, pero ya no. Es el único rayo de esperanza que brilla como un rayo cada vez más brillante en un mundo que se oscurece. Ahora, no es una táctica de asustar. Se recuerda en tiempos pasados, decía, tienes que portarte bien, porque si cuando Jesús venga no te vas. Billy Graham dice, la segunda venida de Jesús no es la prédica del día de juicio final, es una anticipación de nuestro Señor Jesús. Ahora, admitimos que el estudio de los tiempos finales es un tema bien complejo. Viendo los eventos que he puesto aquí, no lo he puesto todo, porque si no lo hacía, lo hace muy difícil para entender. Vamos a mirar a lo que se ve en letra verde. Va a ver que hay tres posiciones que es la antes de la tribulación, mitad de la tribulación y después de la tribulación. Y esto habla de cómo las personas perciben el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, si tienen una perspectiva antes de la tribulación. Déjame hablar lo que es el rapto.
La palabra rapto viene de la palabra latín y, y viene del primero de Tesalonicenses 4:17, que quiere decir que la iglesia se levantará, eh, ser raptado quiere decir ser levantado. Ahora, hay tres perspectivas de nosotros venir o ir con Jesucristo. Ahí está la pretribulación, antes de la gran tribulación, es un tiempo de 7 años de mayores atrocidades y dolores, y muchos creen que la iglesia va a ser raptada. Una perspectiva antes de la tribulación quiere decir que tú ves la pretribulación, una postura de una persona que está en la mitad de la tribulación y después de la tribulación. Esto es un evento solitario. ¿Acontecerá eso en el medio de la tribulación o después de la tribulación? Y yo digo, esto es bien complicado. Déjame darte el título de un libro que yo sé que ayuda bastante a entender esto. Se llama El significado del milenio y las cuatro perspectivas. El editor es Roberto G. Close. Encuentro que ese libro me ayudó bastante porque me da cuatro perspectivas. La pretribulación, la tribulación de la mitad y después de la tribulación. Muchas personas dicen, yo no creo en los 1000 años que Jesús reinará después de la tribulación. Estas cuatro perspectivas hablan de personas que aman a Jesús y tienen perspectiva diferente y argumentan su pensar. Muchas personas dicen, yo no creo en lo que tú crees. Y tal vez usted se pregunta, ¿dónde usted está parado, pastor? Yo era antes de la tribulación y ahora creo que soy más después de la tribulación y ahí es donde yo estoy parado. Pero quiero limitar la complejidad de este tema. Mi enfoque hoy es hablar solamente de la segunda venida de Jesucristo y voy a limitar la complejidad de esta pregunta contestando tres preguntas. La pregunta es, ¿por qué regresará Jesús? ¿Cómo regresará Jesús? Y termino con, ¿cuándo Jesús regresará? Me gusta hacer preguntas simples cuando los temas son complejos porque me dan respuestas simples a esas preguntas complejas. Vamos a enfocarnos en esta primera pregunta. ¿Por qué regresará Jesús? Jesús habla a eso en Juan 14:3 dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y ustedes estarán donde yo esté. ¿Por qué va a regresar Jesús? Él regresa porque Él quiere que tú, como un seguidor de Él, estés con Él. Donde quiera que Él esté, dice, yo quiero que tú estés ahí conmigo, te quiero en mi presencia. ¿Por qué Jesús está regresando? Respuesta número 1, para que tú puedas estar con Él. Así que si estoy hablando como si yo fuera Jesús, para que nosotros podamos estar juntos. Y vamos a buscar otra respuesta a esta pregunta. ¿Por qué regresará Jesús? Y Jesús dio esta otra respuesta. Mateo 25:31-34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta por qué regresará Jesús? Va a haber una espada de ajuste de cuentas, un tiempo de juicio, un tiempo de evaluación, un tiempo, y está separando eso, dice, las cabras y las ovejas, creyentes, los no creyentes, seguidores de Cristo y aquellos que no siguen a Cristo. Separa estos grupos a dos categorías distintivas. Y vamos aquí
a los creyentes, aquellos que sigan a Jesús. Jesús dice, te voy a recompensar. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados, no vamos a ir a una evaluación de nuestros pecados. Jesús nos está recompensando por nuestro servicio y nos está recompensando por lo que significa el caminar con Él. Pedro trae claridad a esto cuando nos dice en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué regresará Jesús? Respuesta, para darte a ti un regalo, una corona y darte regalos de servicio. Reconocemos eso. Ahora la respuesta no es tan placentera o hermosa o irreligioso en causa por qué regresará a Jesús. En Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que están a su izquierda, los irreligiosos, aquellos que no siguieron a Jesús, los no creyentes, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que aprendemos que hay un fuego eterno, el infierno, un lugar de castigo que nunca fue creado para los humanos. Y si tú no eres creyente a Jesucristo, esto no fue creado para ti. Jesús no quiere que tú vayas ahí. Así que el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, los demonios como les referimos. Así que quiero que sepan que si no eres seguidor de Jesús, vas a ir al infierno, no porque Dios lo quiere, pero porque tú elegiste ir. Y tú dices, ¿cómo yo elegí el infierno? Eliges el infierno cuando fuiste silencioso de elegir a Jesús, cuando eres indiferente de elegir a Jesús. Al final de mi enseñanza te daré una oportunidad de elegir a Jesús, de invitar a Jesús a tu vida para que puedas convertirte en un seguidor de Jesús. No necesitas morirte e irte al infierno, aunque tú eres el pecador más grande en el planeta. Jesús tomó cuenta de la deuda que tú le debías a Dios por el pecado. El pecado hace una deuda a Dios, pero Jesús pagó esa deuda que tú le debías a Dios. Y por tú recibir a Jesús en tu corazón, eso se extingue. Tú eres perdonado para que tú puedas conocer a Jesús como tu Salvador y experimentar nueva vida. Y el cielo se convierte en tu hogar cuando tú te mueras. Cuando Jesús retorne, nos damos cuenta por qué Él regresa. Para juzgar, siempre escuchas acerca de personas emprisionados. Hay muchas personas que dicen, no soy culpable. André Davis, pasó 31 años por violar a alguien. Esto fue algo que él no hizo. En mayo de 2013, prueba de ADN probó que él era inocente. Quiero que sepas, cuando el día de juicio venga, nunca serás exonerado si tú eres culpable. Dios nunca aprisiona y dice, te voy a separar de mí y vas al infierno. Dios no va a hacer ningún equivoco de ADN. No sé si has escuchado de Christine Bunch. Ella duró 17 años en prisión cuando fue juzgada de quemar a su hijo vivo. Muchas personas creen que ella quemó a su hijo al quemar su hogar. Después descubrieron que fue un accidente. Y cuando ella fue exonerada, porque la clínica de la Universidad de Northwestern, ayudó a traer este descubrimiento a la luz, fue exonerada. De nuevo, cuando Jesús juzgue a las personas, no hay corte que pueda decirte que el juicio de Jesús es erróneo y falso. Por eso te digo, cuando Él te juzga de acuerdo a su verdad. Nos juzga para los creyentes ser recompensado y aquellos que no creen en Él
que vayan al infierno. Reconocemos que el regreso de Jesucristo es tan necesario. ¿Podía contestar la segunda pregunta? ¿Cómo regresará Jesús? Queremos saber. ¿Es esto en secreto? ¿Es eso un regreso humilde como su nacimiento en un pesebre? Es lo opuesto. El regreso de Jesucristo va a ser glorioso y triunfante. Y Pablo describe eso en 1 de Tesalonicenses 4:16 y dice así. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y sabemos que esto va a ser triunfante y va a ser glorioso. El lenguaje del texto que Pablo usa es que Jesús va a dar un comando en voz alta, y esta palabra es un grito en el griego, un comandante oficial, y alarma y excita y despierta, ilumina la mente de los soldados cuando escuchan, dicen, vamos, vengan, o escuchan, vamos a mover. Jesús va a llevar el comando de su ejército y dice, terminó todo y vengan, estén conmigo por siempre. Eso es lo que pensamos cuando a la pregunta es, ¿cómo regresará Jesús? Va a ser gloriosa. Te daré a ti otra respuesta a esa pregunta, ¿cómo regresará Jesús? Aprendemos que en 1 de Tesalonicenses 5:2 dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. En otras palabras, Jesús nos dice a nosotros, usando a Pablo como el escritor de esta carta a los tesalonicenses, dice, mi segunda venida es eminente, es una aseguranza, es garantizada, pero quiero que sepas, aunque va a ser triunfante y gloriosa, va a aparecer como si fuera inesperada. No que él no lo planeó y no que era accidental o que Dios dijo, ups. No, él está diciendo que las personas están tan preocupadas, enfocadas en sí mismos. Somos como soldados, los soldados están marchando a lo que tienen que hacer diariamente, cuidando a los hijos, yendo al trabajo, sirviendo en ministerio, involucrándose en la iglesia, involucrándose con la comunidad y muchas de las cosas que hacemos que no estamos pensando o no estamos pensando realmente en la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, la palabra arameica, cuando él escribió la carta a los Corintios, Pablo habla esa palabra arameica, dice Maranata, que significa nuestro Señor, ven. Él está diciendo a la iglesia en ese tiempo, quédate en expectativa, mantente en expectativa, alerta, porque tenemos que darnos cuenta que Jesús va a llegar en esa clase de forma. Así que estate alerta, mantente en expectativa. Eso no quiere decir que no tienes planes de largo tiempo, no quiere decir que te divorcias de involucrarte con la comunidad y suplir necesidades. No quiere decir que no te preparas para la universidad si eres un colegiado. Quiere decir que mientras tú estás haciendo tus negocios, mientras estás cuidando a tu familia, mientras te estás educando, mientras estás causando que tu carrera crezca y tú estás subiendo la escalera corporal, quiere decir que tienes todavía una sensibilidad. Maranata, oh Señor, ven. Y estoy contestando la pregunta y es, ¿cómo regresará Jesús? Hechos 1:9 nos da una tercera respuesta a la pregunta. Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos, Jesús lo dijo, le está diciendo a sus discípulos, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras
Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. La respuesta a esta pregunta es: Él va a regresar en una forma visible y no va a ser en los corazones de las personas, no va a ser espiritual, no va a ser una aparición de la mente. Jesús nos está diciendo en las Escrituras Sagradas: la forma que yo ascendí después de mi muerte, entierro y resurrección va a ser física, va a ser visible, no va a ser algo mística o en teoría. Quiero que reconozcan que así es que como Jesucristo vendrá en su segunda venida. Amo como NASA y otras agencias cuando están lidiando con nave espacial. Esta nave tiene que recibir un comando para regresar a la Tierra y va a un proceso bien largo para asegurarse que puede llegar a la superficie terrestre, porque una orden fue dicha del centro de comando. Solamente el centro de comando y ciertas personas presencian el retorno de esta nave espacial. La pregunta: ¿cómo regresará Jesús? No va a ser donde solo algunos verán, todos sabrán, todos verán que Cristo ha regresado. Entonces hemos contestado dos preguntas de la Escritura: ¿por qué regresará Jesús? ¿Y cómo regresará Jesús? Y podría sugerirte a ti que cuando nuestro Señor regrese, sea que Él te encuentre, si es que Él llega ahora en nuestro tiempo de vida, que Él te encuentre a ti ocupado siendo la obra de Él, sirviendo el propósito que Él tiene para tu vida, que te encuentre haciendo lo que Él te ha asignado a hacer. Quiero que nosotros podamos tener esta mentalidad, como Pablo le dijo a los Corintios: Maranata, nuestro Dios, nuestro Señor, ven. Y he contestado dos preguntas: ¿por qué regresará Jesús? ¿Cómo regresará Jesús? Vamos a pasar nuestros últimos tiempos de esta tercera pregunta: ¿cuándo regresará Jesús? Siempre he visto muchas especulaciones sobre esta pregunta: ¿cuándo regresará Él? En Mateo 24:36, Jesús nos provee con una respuesta: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús está diciendo: nadie sabe, ni yo lo sé. El único que lo sabe es Dios, el Padre. Si alguien te dice a ti que sabe exactamente la fecha y el tiempo y el lugar, corre de ellos, porque ellos no son alguien que están enseñando la Biblia. Profetas falsos, teólogos falsos te están mal guiando, que solo va a afectar la forma en que tú piensas, tu perspectiva y aún tu relación con Dios. Y Dios contesta esta pregunta: ¿cuándo regresará Él? Dice: yo no sé. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura como Jesús nos da una segunda respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo regresará Jesús? Jesús dice lo siguiente en Mateo 24:44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que Jesús nos está diciendo, primeramente: yo no sé cuándo yo vengo, pero lo que sé es cuando yo venga, usted tiene que estar listo. Tú tienes que llevar tu vida de una forma expectativa, vivir una vida piadosa. Conozco tantas personas que tiran a un lado su vida de santidad, la forma como se comportan, sus pensamientos están entretejidos en cosas que Dios no le place, viven vida inmoral, comprometidos con cosas que no son de Dios. Y no estoy diciendo que yo soy una persona, un súper santo o una persona súper religiosa. Lo que estoy diciendo es que tu relación con Dios tiene que ser tan pura
y santa y alineada con la Escritura Santa, que si Jesús viene ahora, te encontrará a ti, no viviendo una vida que es corrupta o moralmente en bancarrota. Ahora, ¿siempre lo cogemos bien a todo tiempo? ¿Hacemos todo bien? No, pero sí sabemos la gracia de Dios que dice, si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Jesús quiere que mantenemos esta expectativa y mantenernos en esta área alerta para cuando Él regrese, no importa en qué tiempo o cuándo. Si Él viene mientras estamos aquí vivos, Él está de regreso y estamos listos para Él. Así que quiero que sepan eso. La pregunta, ¿cuándo regresará Jesús? Jesús dice, yo no sé. Jesús dice, vendré en una forma inesperada. Déjame darte otra respuesta. Apocalipsis 22:12 nos da otra respuesta. Miren, el apóstol dice esto, que vio una visión. Miren, que vengo pronto. Jesús le dijo, vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Jesús le dice a Juan, el apóstol, en la visión que tuvo en la isla de Patmos, en una cueva, me recuerdo. Hace 8 años, a mediado por ahí, mi esposo y yo tuvimos nuestro viaje de vida. Tuvimos la oportunidad de ir a la isla de Patmos, ahí al lado del el mar. Y entramos a la cueva que Juan el apóstol tuvo esta visión de nuestro Señor Jesús. Y cuando Él escribió estas palabras que yo te leí, y Jesús le dijo, sobre más de 2000 años atrás, Juan, vengo pronto. Hace más de 2000 años atrás. Recuerda, un día para Jesús puede ser 1000 años para Él. Así cuando dice pronto, pronto es un término tan relativo. Solamente responde la respuesta, ¿cuándo regresará? Dice, regresaré pronto. No es que Él está tratando de engañarnos o darnos algo engañoso. En Juan 21:18, Jesús le dice a Juan, dice, Pedro envejecerá y se enfermará. Él le dijo eso a Juan. Él dice, yo vendré, pero esto es lo que va a acontecer antes de que yo regrese. Después vemos, el templo será destruido. Mateo 24:2. Es una profecía. Tiene que ser hecha antes de que Jesús regrese. Después dice, el evangelio será predicado por todas las naciones en Mateo 24:14. Antes que yo regrese. Jesús dice, regresaré pronto. Sabemos que es eminente, garantizado, esté alerto. Hay sin números de cosas proféticas que tienen que acontecer antes de que Jesús regrese. Jesús, a través de la boca de Pablo, dice, quiero que todo hombre sea salvo. Pregunta, ¿eres tú salvo? ¿Has dado tu corazón a Jesús? Porque Jesús está diciendo, no me dejes regresar antes de que tú tomes esa decisión. ¿Sabes por qué es tan crítico? Porque C.S. Lewis trajo claridad a esta pregunta. Él dijo una vez, esta vez, hablando de la segunda venida de Jesús, esa vez será Dios sin disfraz, algo tan abrumador que infundirá un amor irresistible o un horror irresistible en todas las criaturas. Entonces será demasiado tarde para elegir tu lado. ¿Por qué? ¿Por qué está Dios retrasando su venida? Porque quiere que tú lo elijas a tu vida. Si tú nunca has invitado a Jesús a tu vida, me puedes dar el privilegio de lidiarte a llevarte a ese lugar, de caminar con Él, para orar esta oración de que Jesús se convierta en tu Salvador y Señor. Postra tu corazón conmigo y oremos. Señor Celestial, Padre Celestial, te necesito. No quiero adivinar si estaré en tu derecha o tu izquierda. Quiero estar en tu derecha. Quiero decir, quiero ser un seguidor tuyo. Entra a mi corazón, Señor Jesús, y lava mis pecados. Cámbiame y ayúdame a servirte, comenzando en este momento y para el transcurso de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén.
Felicidades si tú oraste conmigo. Bienvenido a la familia de Dios. Hay información en la pantalla, te ayudará a anclar tu decisión que tú has tomado de seguir a Jesús. Hoy, a través de la Sagrada Escritura, he contestado. Usted pregunta, ¿cómo regresará Jesús? ¿Cómo regresará y cuándo regresará? Que usted disfrute esta temporada mientras tú haces y recibes a Jesús como Señor de todo. Dios te bendiga.